Hermanos, muy buenas noches. Un saludo en esta segunda noche de la conferencia misionera. Espero que el día de ayer Dios nos haya hablado y que esta noche sea igual también. Continuando con el tema de Jonás, misiones y avivamiento espiritual. Esta noche vamos a avanzar un poco más en el libro de Jonás, el capítulo 3, y vamos a tomar como lectura los versículos 5 al versículo 9. Así que si tienen sus Biblias, podemos leer esta noche juntos Jonás capítulo 3, leyendo versículo 5 al versículo 9. Ayer vimos el tema de el mensaje de las misiones, el tremendo mensaje que Jonás predicó. Mensaje muy sencillo, aunque dramático, y contra toda expectativa que podíamos tener. Ese mensaje tan sencillo y confrontacional de parte de Dios tuvo un impacto increíble en la ciudad de Nínive. Vamos a leer ese impacto esta noche. Jonás 3, el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Hermanos, como misionero, yo me siento muy confrontado por esta reacción de la gente en Nínive. Un hombre fue a predicar, un misionero, de una cultura a otra cultura. Fue a donde el evangelio, el nombre de Jehová era desconocido. Y en menos de un mes y medio, transformó totalmente la ciudad de Nínive. Hermanos, lo que eso nos enseña es lo que Dios puede hacer. Yo sé que raras veces lo vemos, pero está en la palabra de Dios para hablarnos. Y espero que esta noche nos hable, nos confronte como creyentes. Este es cómo se puede hacer misiones. Si tan solo cumplimos con los requisitos que Dios impone, y si Dios en su misericordia se dignara usarnos. Ahora, vimos el día de ayer la importancia de predicar la palabra de Dios. Pero lo que vamos a ver esta noche es que no basta con predicar la palabra. Tenemos que predicar esa palabra con demostración del poder de Dios y del Espíritu Santo. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, tenemos un ejemplo parecido a lo que pasó en Nínive, en menor escala. Cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, no había iglesia en Tesalónica, no conocían el evangelio en Tesalónica, era una ciudad griega, entregada a la idolatría, al paganismo y a toda clase de pecado sexual. Y el apóstol Pablo llega, predica 3 o 4 semanas, y el primer capítulo de Primera Tesalonicenses nos indica la manera
que el evangelio impactó esa ciudad. Y Pablo dice, el evangelio no llegó a ustedes en palabra solamente, sino con este poder, esta demostración del poder del Espíritu Santo. Ahora, en Nínive, eso fue exactamente lo que pasó. Yo sé que el texto bíblico no lo explica, pero nuestro conocimiento de la teología nos llevaría a afirmar exactamente eso. El Espíritu Santo de repente obró a través de Jonás y produjo un tremendo despertar espiritual en la ciudad de Nínive. Ahora la pregunta es, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos el mover del Espíritu Santo entre la gente en Nínive? Y para contestar esa pregunta y para animarnos en la tarea misionera, tenemos que volver a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo, escribiendo a esa gran ciudad en Roma, la capital del imperio, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, esta buena noticia de parte de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen. El evangelio tiene gran poder, puede causar enorme impacto cuando ese evangelio es escuchado y recepcionado con fe. Ahora, este tema de la fe es tan importante en las misiones. Lo que debemos estar orando, hermanos, por todos aquellos misioneros que hemos enviado y estamos apoyando en oración. Que el Espíritu Santo obre a través de ellos y la predicación en tal manera que genere fe en los oyentes. Una fe verdadera, una fe que salva. Ahora, la fe que salva tiene ciertas características. Y esta noche queremos hablar acerca del impacto de la palabra de Dios a través de la fe que salva, que tiene ciertas características. La primera característica que hay que enfatizar es lo siguiente. El mensaje de Jonás en Nínive tuvo este gran impacto porque la gente escuchó con fe a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Hermanos, permítame tomar un momento otra vez esta noche para recalcar un tema que es tan importante hoy en día, la necesidad de predicar la verdadera palabra de Dios. Porque leemos en versículo 5 de Jonás 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron la predicación de Jonás acerca de Dios y lo que Dios iba a hacer en Nínive. Y hermanos, ustedes me imagino conocen bastante bien el pasaje en Romanos 10, el versículo 17. ¿De dónde viene la fe que salva? El apóstol Pablo contesta. La fe que nos salva viene a través del oír y el oír de la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que muchas veces personas aparentemente responden con fe cuando ven algo impresionante. De repente le invitamos a un templo impresionante y la gente queda tan impactado con el templo que decide que quieren ser evangélicos. Otras personas pueden quedar impactados con el predicador. El predicador puede tener una personalidad tan carismática, tan atrayente, que la gente le gusta esa clase de predicador y la gente decide que va a hacerse evangélico o cristiano porque ha quedado impactado por el predicador. En algunos casos, como durante esta pandemia, gente tiene ciertas experiencias, ciertas crisis en su vida que deciden quieren ser evangélicos. Pero la única fe que nos salva es una fe producida por el escuchar
la palabra de Dios. Jonás, cuando fue a Nínive, se encargó de predicar la palabra de Dios. Y hermanos, hoy en día, si vamos a enviar personas a las misiones, tenemos que estar muy seguros como iglesia que esa persona va a ir a predicar la palabra de Dios. Temo que hoy en día se predica de muchas cosas que no siempre son precisamente la palabra de Dios, tanto en nuestro país como en las misiones. Hay personas que predican psicología, predican temas como sanidad interior. Hay personas que dedican su vida a predicar sobre la familia, cómo tener buenas familias saludables, cómo podemos tener buenos matrimonios. Ahora, no me malinterpreten, estos temas tienen su lugar de vez en cuando en la vida de la iglesia. Pero tenemos que también recalcar lo siguiente. Esos temas no necesariamente son exactamente la palabra de Dios. Obviamente Dios quiere que las personas tengan buenos matrimonios. Obviamente Dios quiere que las personas tengan una sanidad interior, pero la fe que nos salva y la salvación eterna está en otra categoría. Y por eso tenemos que asegurarnos de que lo que estamos predicando es la palabra de Dios, la palabra no adulterada con ideas humanas, ideas y filosofías humanistas, criterios de este mundo, queriendo apelar al orgullo o a la carnalidad a veces de los oyentes. Uno ve tantas cosas en la iglesia hoy en día. La fe que salva, el mensaje que Dios el Espíritu Santo va a usar es cuando esa palabra proviene de las mismas escrituras. Jonás recibió la palabra de Dios, versículo 4. Y Jonás predicó exactamente lo que Dios le pidió predicar. Es de temer que probablemente Jonás no predicó mucho más de lo que leemos en versículo 4. Recordemos que Jonás fue un misionero renuente. No estaba del todo queriendo que la gente en Nínive se convierte. En realidad, qué extraño, al final cuando toda esta ciudad se convirtió, Jonás se deprimió y reclamó a Dios diciendo, Señor, por eso yo no quería venir. Yo sabía que tú eres misericordioso, ibas a perdonar. O sea, Jonás ni quería que la gente se convierta. Y a pesar de ser un misionero renuente, el hecho que llevó a la gente en Nínive palabra de Dios fue suficiente. Y hermanos queridos, si Dios vio a bien usar y bendecir una persona como Jonás, tan solo porque llevó fielmente la palabra de Dios, ¿no creen que Dios quiere y puede usarnos a nosotros hoy en día? ¿Que anhelamos la conversión de las personas? Hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos un gran Dios que tiene gran poder. Y hay gente en la India, gente en la China, gente en el África, gente en el Medio Oriente que necesita de Dios al igual que la gente en Nínive. Porque la Biblia afirma claramente que viene un día de juicio sobre todo el mundo. Y tenemos que llevar este mensaje de salvación. Es urgente, la tarea es muy, muy urgente. El fin del mundo se acerca. Y en las misiones, tenemos que tener esto muy claro, hermanos. El ministerio y el mensaje que Dios va a bendecir es un ministerio centrado en la predicación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene tremendo poder. ¿Se acuerdan en Ezequiel el capítulo 37? Donde el profeta ve un valle lleno de huesos secos. Y la pregunta de Dios al profeta Ezequiel fue, hijo de hombre,
¿estos huesos podrán vivir? Y Ezequiel mira ese valle lleno de huesos totalmente secos. Y Ezequiel, francamente, duda, ¿podrán vivir? Y Dios le ordena al profeta, anuncia palabra de Dios, proclama a esos huesos, vivan. Y los huesos vivieron. Se formó un tremendo ejército por el poder de la palabra de Dios, acompañada por el mover del Espíritu Santo. Y hermanos queridos, el mundo está lleno de huesos secos. Gente que nunca ha escuchado el Evangelio, que han estado tan lejos de Dios por tantos siglos que están en una total sequedad espiritual. Y la obra pareciera demasiado difícil. Pero cuando un misionero va con la palabra de Dios, no confiando en nada más y viviendo la clase de vida que debe vivir, el testimonio de Jonás como de Pablo es que Dios puede usarlo para un gran despertar espiritual. Esta fe entonces de la gente en Nínive vino de la predicación de la palabra de Dios. Pero noten una segunda característica aquí. ¿Qué fue lo que la gente creyó? Es muy interesante notar lo que la Biblia dice. Miren versículo 5 otra vez. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Noten, no dice que le creyeron a Jonás. Lo que dice es creyeron a Dios. Eso es muy importante, muy importante. Cuando vamos a predicar el evangelio, nuestra meta nunca debe ser que la gente nos crea a nosotros. Por tan impresionante que sea nuestro testimonio, por el tremendo don espiritual que tenga del evangelismo, nuestra meta nunca debe ser que la gente me crea a mí. Tenemos que anhelar que la gente crea a Dios. Esta distinción es muy, muy importante. Permítame llevarles a Juan el capítulo 4. ¿Se acuerdan esa historia del Señor Jesús con la mujer samaritana? El Señor pasó un tiempo hablando con la mujer samaritana y luego de confrontarla, ella va al pueblo para hablar con la gente y dice a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿Será que él es el Mesías? Y miren lo que leemos en Juan 4, el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y noten ahora que viene a continuación. Y creyeron mucho más por la palabra de él, de Cristo. Muchos más creyeron por escuchar la palabra de Cristo y confesaron, versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Pueden ver ahí esta distinción? La mujer fue, dio testimonio. Primero la gente le creyó a ella. Eso fue suficiente para ir a escuchar a Cristo. Pero cuando escucharon a Cristo y cuando creyeron en él, es cuando la salvación llegó a la ciudad de Samaria. Es muy interesante que si vamos al capítulo 8, vamos a ver lo mismo otra vez en la misma ciudad o a lo menos en la misma región de Samaria. Un pasaje en un sentido paralelo a Juan 4. Miren Hechos el capítulo 8. Es la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria. Ahora quiero que noten el detalle en el versículo 12. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe,
Interesante ese detalle ahí. No dice, como en Jonás 3, el versículo 5, que creyeron a Dios. Aquí Lucas es muy particular, dice, creyeron a Felipe. Porque Felipe había hecho muchos milagros, muchas señales, y la gente creyó a Felipe. Pero no recibieron el Espíritu Santo. Y los apóstoles vinieron de Jerusalén y predicaron el mensaje otra vez en Samaria. Y luego de la predicación de los apóstoles, el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque Lucas dice, hasta ese momento solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Claramente algo en Samaria faltaba. El mismo hombre Simón Vago escuchó a Felipe, vio los milagros que hizo Felipe. Simón Mago creyó a Felipe, pero no era convertido. No era convertido. Hay que creer a Dios para experimentar la conversión. Cuando Jonás fue a Nínive a anunciar la palabra de Dios, qué interesante notar ese detalle. La gente en Nínive fue impactada, no porque le creyeron a Jonás, sino porque creyeron a Dios. Y el verbo que tenemos aquí en Jonás 3, el versículo 5, cuando dice creyeron a Dios, es el mismo verbo que tenemos en Génesis 15 y el versículo 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La salvación vino a Abraham cuando le creyó a Dios. La salvación vino a Nínive cuando creyeron a Dios. Y hermanos queridos, esa debe ser siempre nuestra meta. No debemos equivocarnos pensando que como evangélicos tenemos que atraer al mundo hacia nosotros o que debemos hablar en tal manera que el mundo nos crea a nosotros o enviar misioneros para que en otras partes del mundo crean al misionero. Tenemos que procurar que la gente ponga su confianza en Dios, porque la salvación depende de ello. Permítame un testimonio. Cuando yo estudié en un seminario en Inglaterra, conocí muy de cerca un joven, bueno, un hombre casado, pero era joven, de Corea. Él era de la iglesia de Paul Yong-Cho, esa enorme iglesia en Corea del Sur. Y pasamos mucho tiempo juntos, ayudándole a estudiar porque tenía problemas con el idioma inglés. Y en la medida que yo pasaba tiempo con este estudiante, empecé a percibir en mi espíritu un problema. Cada vez que le pedí a él orar después de un tiempo de conversar juntos, él nunca quería orar, siempre quería que yo ore. Y eso me parecía extraño. Un día me invitó a pasar un fin de semana en su casa con su familia. Conocí ahí a su esposa. Su esposa casi no hablaba mucho el inglés, pero conversando un poco con ella durante el fin de semana, en mi espíritu yo pude notar una gran diferencia entre ella y él. Ella claramente conocía al Señor, amaba al Señor. Él no. Y durante ese fin de semana, aunque era estudiante nomás, tuve que pasar un tiempo de consejería con esa pareja. Y la queja de la mujer fue muy interesante. Ella se quejó diciendo, Alex, yo me casé con este hombre porque era de la iglesia de Paul Yong-Cho. Alguien me lo presentó como un gran cristiano. Demasiado tarde en nuestro matrimonio me di cuenta que no era creyente. Ella era de una iglesia muy pequeña, pero realmente conocía al Señor.
y yo me di cuenta, un problema a veces con estas iglesias grandes es que la gente puede estar muy atraída a ser parte de una iglesia grande y confunden la atracción con ser parte de una iglesia grande con una fe que salva. Y yo quedé con esta pregunta en mi mente. ¿Cuántas más personas habría como él en esa gran iglesia de Polyong-Icho? Nombre de cristianos, pero una falta de fe personal. ¿Por qué? Porque no habían creído a Dios. Era el templo, era la grandeza de ese local, ser parte de algo tan grande. Eso fue la atracción. Cuando vamos a hacer misiones, cuán importante es no equivocarnos en este asunto. No sé si ustedes han escuchado una frase que se usa mucho en las misiones de parte de Asia. Creyentes de arroz. ¿Habrán escuchado esa frase? Creyentes de arroz. En el siglo XIX, cuando los primeros misioneros fueron a la India y a parte de Asia, vieron mucha pobreza, mucha pobreza. Y como eran de Gran Bretaña, que era una potencia económica, los misioneros empezaron a ofrecer arroz a los asistentes a la iglesia. Y un montón de gente empezó a concurrir a las iglesias. Y esos misioneros pensaban que estas personas realmente estaban interesadas en la palabra de Dios y hasta se bautizaban, se hacían miembros de la iglesia. Pero al pasar los años se dieron cuenta, el Espíritu Santo no había obrado en sus corazones. Eran creyentes de arroz, atraídos por todo el ofrecimiento social. Creyeron a los misioneros, vieron esta vida mejor que podían tener si se hacían cristianos. Y no era un obrar de Dios. La acción social es importante como parte de las misiones. Cuando Dios nos da una carga por atender a personas en gran necesidad, eso es importante, pero no hay que confundir las cosas. Eso no salva a las personas. Lo que salva a las personas es cuando esas personas creen a Dios, creen a su palabra, creen a su evangelio. Y Jonás fue a Nínive sin ofrecer nada más que la palabra de Dios. Y lo impresionante es que la gente creyó a Dios. Y eso produjo el gran impacto en la ciudad de Nínive. Para terminar, notemos en tercer lugar, el impacto de la palabra en Nínive fue porque esa fe en Dios fue marcada por ciertas características. Y tenemos que entender, mis queridos hermanos y hermanas, esta noche, que la verdadera fe que salva tiene ciertas características. No hay que equivocarnos. Hay una fe humana, hay una creencia humana y algo muy diferente, una fe que viene de Dios. ¿Cuáles son las características de una fe que salva que podemos notar aquí en la experiencia de la gente en Nínive? Y que nosotros, pensando en el tema de las misiones, cuán importante es tomar nota de estas características. En primer lugar, la fe que salva produce y va acompañado por un profundo y un verdadero arrepentimiento. Miren versículo 8. Versículo 8. La exhortación del rey de Nínive fue: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y noten la última parte del versículo 8. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Noten ahí entonces este arrepentimiento. En primer lugar, arrepiéntanse, dice el rey, de sus malos caminos.
estaban andando mal, viviendo mal, yendo en la dirección equivocada. Y para que puedan salvarse, el rey tuvo esta eh, precisión, producto del Espíritu Santo obrando en el rey. Había que arrepentirse de su mala forma de vivir. Y en segundo lugar dice, hay que arrepentirse también de la rapiña. La palabra aquí para rapiña significa violencia. Es la palabra que tenemos en Génesis, el capítulo 6, versículos 11 y 13, donde leemos que toda la tierra estaba llena de violencia. Es el término en Génesis 6, versículos 11 y 13. Nínive era una ciudad parecida, llena de violencia, rapiña. Y el rey proclama este arrepentimiento: conviértanse todos de sus malos caminos y también de su violencia. Hoy en día es muy importante que veamos un verdadero arrepentimiento en las personas que se convierten al evangelio. No es posible que una persona se convierta al Señor y siga viviendo como antes. No debe pasar. Lamentablemente muchas veces pasa, porque la gente no le ha creído a Dios. Es una fe humana. Y una fe humana no va acompañada por arrepentimiento. Pero cuando Dios hace una obra profunda en la vida de alguien, hay un tremendo arrepentimiento delante de Dios. Pero una segunda característica de la fe que salva, además de haber arrepentimiento, hay también un tremendo clamor a Dios. Versículo 8 dice, clamen a Dios. Y noten lo que el rey dice, clamen a Dios fuertemente. No lo hagan así calladito nomás. Tiene que clamar a Dios con tremendo fervor. Ahora, estas personas en Nínive estaban acostumbradas a clamar a sus dioses, a dioses paganos, a dioses sádicos. Y día tras día, semana tras semana, esta gente, toda la ciudad, adoraba y clamaba a los dioses falsos. Y cuando Jonás predica que Dios va a juzgar la ciudad, el rey proclama que toda la gente tiene que dejar sus dioses, dejar sus ídolos y convertirse al Dios verdadero. Lo mismo que pasó en Tesalónica, en capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Así que esta es una segunda marca de una fe que salva: tremendo clamor a Dios, pasión espiritual. Yo sé que muchas veces cuando predicamos el evangelio, le decimos a la persona, ora estas palabras conmigo. Bueno, hay lugar para eso quizá, pero qué hermoso cuando Dios ha obrado en tal manera que no necesitas decirle a la persona qué orar. El mismo Espíritu Santo produce en ellos un clamor a Dios, un gemir a Dios, lágrimas, llorando por sus pecados, clamando al Señor por perdón. Es lo que Dios hace durante un despertar espiritual. ¿Qué más? En tercer lugar, la fe que salva va acompañada por temor, quebranto y gran humildad. Porque leemos aquí en el versículo 5, ¿no es cierto? Miren versículo 5. Cuando escucharon la predicación de Jonás, que dice, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. O sea, su vida se detuvo. ¿Puede imaginar la escena en Nínive? Jonás empieza a predicar y el Espíritu Santo de repente obra a través de Jonás y la gente se detiene, escucha el mensaje y empiezan a llorar. Y la gente empieza a clamar a Dios. Y la gente proclama ayuno. La gente deja de comer día tras día, porque hay un sentir de Dios entre ellos. Hay un sentir de un Dios que está por castigarlos. Hay tremendo temor. Hay humildad. Desde el rey,
sobre su trono, hasta los animales. Hubo un tremendo temor, un sentir de Dios obrando a través de Jonás. Hermanos queridos, ¿no sería hermoso escuchar de eso en las misiones? Qué tremendo sería escuchar testimonio de misioneros en Medio Oriente, en el África, partes del Perú, donde están trabajando, sirviendo a Dios. Qué lindo sería escuchar este testimonio de misioneros como Jonás anunciando la palabra de Dios y el Espíritu Santo visitando pueblo tras pueblo, y la gente deja de trabajar, la gente deja de comer y empieza a clamar a Dios. Dios lo puede hacer. Por eso está en la Biblia, para animarnos a confiar en Dios y decir: Señor, esto no es algo que nosotros podemos hacer. El mundo, los pecadores, son demasiado duros, demasiado incrédulos. ¿Cómo los vamos a convencer? ¿Cómo podemos predicar para que se conviertan al Dios vivo y verdadero? Bueno, la respuesta es que no podemos hacerlo. Necesitamos el obrar del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga en la predicación, Él va a convencer de pecado. Eso fue lo que pasó en Nínive. Fue Jonás predicando acompañado por esta manifestación del poder del Espíritu Santo. Y noten en cuarto lugar, esa fe que lo salvó produjo en la gente de Nínive una tremenda pasión, un tremendo fervor espiritual. Hasta el rey lo sintió. Hasta el rey lo sintió. No es que el rey quedó sentado en su trono, medio interesado, pero sin hacer nada. No, leemos que versículo 6, cuando el mensaje llegó a la corte del rey, el gran emperador de Asiria, el gran emperador, se levantó de su silla. ¿Puede imaginarlo? Se levantó de la silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. El rey. Ni Pablo vio eso. Cuando Pablo predicó ante Festo, la gente, los líderes se reyeron de Pablo, ¿no es cierto? Pero Dios en su gracia y en su misericordia obró hasta en el corazón del rey. Y con pasión y con energía, el rey se levanta del trono, manda una orden en toda la ciudad. Todo el mundo deje de hacer lo que están haciendo, escuchen a Jonás y arrepiéntanse y clamen al Dios verdadero. Oh, hermanos queridos, cuánta falta hace esta clase de experiencia en las misiones. Seamos honestos, escuchamos muy poco de esto hoy en día, muy poco. No es que Dios no lo pueda hacer, es que no tenemos la fe, no hay la expectativa, no hay el anhelo, y confiamos en nuestras estrategias y nuestra metodología, y trabajamos y trabajamos y trabajamos en nuestros esfuerzos, pero hay un extra de parte de Dios que podríamos experimentar si confiáramos más en Él, dejando a un lado nuestras habilidades y nuestras estrategias para depender exclusivamente en Dios. Hermanos queridos, ¿acaso no hay aquí esta noche una gran lección para la iglesia local? Hermanos queridos, ¿estamos viendo esto en nuestra congregación? ¿Estamos viendo esta clase de impacto de la palabra en los oyentes? ¿Vemos esta pasión espiritual, esta desesperación por buscar a Dios? La verdad es que en muchos casos no. Y lo más triste es que ni tenemos la expectativa,
que algo diferente ocurra. Cuán urgente en la iglesia local es tener hambre y sed de un derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. En las misiones, aún más todavía. Hay tanto trabajo para hacer. Hay tanta necesidad. Debemos estar orando que el Espíritu Santo, en su gran poder y en su soberanía, se digne usar la predicación del Evangelio para causar un tremendo impacto de la palabra, generando fe, conversión, arrepentimiento, pasión espiritual en los inconversos. Porque así Dios será glorificado y la obra misionera avanzaría mucho más rápido. Dios nos ha dejado este capítulo en la Biblia para aprender. Misiones pueden ir acompañados por un tremendo despertar espiritual, pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que cumplir lo que Dios espera de nosotros para que podamos ver esta clase de obra en nuestra iglesia y en las misiones también. El impacto de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias que tú nos has dejado capítulos como este en las Escrituras para desafiarnos. Padre, este capítulo quizá más que cualquier otro capítulo en toda la Biblia pone en claro tu gran poder y tu gran compasión, porque tú no eres un Dios que quieres que el pecador muera. Tú no quieres que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hemos visto, Señor, que tú tienes el poder para transformar una ciudad entera. Padre, somos tu pueblo. Perdónanos por tener una mente tan limitada. Ayúdanos a confiar en ti y a clamarte, Señor, que obres como obraste en Nínive, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad de Lima, en el resto del mundo también, antes que llegue el gran día del juicio de Dios. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. A ver, hermanos, que Dios les bendiga esta noche. Gracias por su atención y mañana estaremos concluyendo con un tercer tema sobre misiones y aviamiento